Con Ignacio Ramonet. Ignacio, estábamos hablando de los límites que hay y entre la libertad de expresión y la dignidad de la persona o la privacidad de la persona, aunque sean personajes públicos, ¿no? Hablábamos de situaciones similares en España o en otros países de Europa. Hay experiencias de condenas a personas Mira, por expresar sus Vladimir, ideas o por hacer una denuncia o por... yo vivo en Francia. En Francia hay un derecho de réplica que existe desde el final del siglo XIX. Y si en un periódico un periodista con su libertad cita a una personalidad, te hablo en teoría, cita, aunque sea positivamente, esa personalidad tiene derecho de réplica. Y el periódico, si no va a los tribunales y pierde sistemáticamente, el periódico tiene que publicar la réplica de la personalidad en un espacio que sea semejante al que se publicó. Eso se ha tratado de introducir en las televisiones con mucha mayor dificultad, evidentemente, pero la mayoría ahora de los canales de televisión tienen lo que se llama ahora un ombudsman, es decir, hacen una emisión una vez por semana en el que un periodista, una periodista que se considera como mediador o mediadora entre el público, los ciudadanos y la redacción del periódico, interpreta las quejas de los ciudadanos y las quejas de las personalidades. Entonces se ha avanzado. El presidente Sarkozy, por ejemplo, cuando era presidente, él llevó a los tribunales a varias publicaciones y hasta a ciudadanos. Una vez él fue a un acto público y un ciudadano lo insultó, le lanzó un grito de insulto. Él se volvió y se consideró como insultado. La persona fue detenida y pasó a juicio por haber insultado al jefe de Estado. En muchos países no se hace, evidentemente. Se parte del principio de que forma parte de la vida cotidiana, etc. Pero hay leyes, hay muchas leyes que limitan la libertad de expresión, no para limitar la libertad de expresión, sino porque la libertad de expresión tiene que hacerse en el marco de una relación civilizada. Se puede decir toda clase de acusaciones, como lo estamos viendo con la FIFA ahora, en base a elementos que figuran que pueden ser el resultado de una investigación periodística o que puede ser el resultado de una investigación judicial. Me gustaría abordar también otro tema, Ignacio, antes de leer algunos mensajes en el Twitter, y tiene que ver con el asesinato de Robert Serra aquí en Venezuela. Se capturó, fue deportado a Venezuela en días pasados el presunto autor material del hecho, y se está hablando de un concejal colombiano, Julito Vélez, a quien el gobierno vincula de alguna manera con Álvaro Uribe Vélez, como autor intelectual. Me gustaría una reflexión tuya sobre este tema. Bueno, es importante, ¿verdad? Primero yo creo que hay que reconocer el trabajo de los investigadores, de los servicios de investigación de Venezuela, que han conseguido en relativamente poco tiempo encontrar a los autores materiales de ese horrible crimen, que además se había disimulado en un crimen crapuloso, en un crimen de delincuencia, cuando tenía una intención política. Por otra parte, efectivamente hay ahora elementos que indican que hay autores intelectuales de ese crimen y autores intelectuales con proyectos políticos. Es muy importante. Primero también hay que reconocer que las autoridades colombianas, presidente Santos, la justicia colombiana, ha permitido esa extradición del autor material y ahora también vamos a ver si esta personalidad ligada al expresidente Uribe, está efectivamente comprometida. Habrá que analizar, me imagino, las pruebas y yo creo que es importante que esa personalidad tenga que rendir cuentas de las acusaciones de las que es objeto. Es muy importante. Por el momento yo creo que las autoridades colombianas se han portado de una manera que uno puede estimar constructiva y positiva. Vamos a ver si eso se prolonga con esta nueva acusación. Claro, y ahí entran los temas entonces ya de conflicto político, ¿no? Entre bueno, hay también un problema el chavismo y el uribismo, digamos, que han sido... Sí, claro, bueno, hay un problema jurídico. Aceite y vinagre, ¿no? La mayoría de los estados no extraditan a sus nacionales. En Europa. Claro, hay un gesto de Colombia. Claro, si esta persona, si hay pruebas contra ella y es colombiana,
es difícil, me imagino, que el gobierno colombiano, que las autoridades colombianas permitan su extradición. Tendría que ser juzgado, no soy jurista, pero existe eso. Hay que recordar que los Estados Unidos, que pidieron la extradición de colombianos ligados al narcotráfico, hubo una lucha muy grande durante mucho tiempo y las autoridades colombianas no lo admitían. Luego se admitió, ¿eh? Y hubo una gran resistencia por parte de los narcotraficantes. Entonces, en general, en Europa, un nacional de un país no puede ser extraditado. Hay que juzgarlo en el país que le corresponde. Yo no sé si Venezuela, por ejemplo, extradita a los ciudadanos venezolanos. Así es. Bueno, vamos, bueno, no, en el caso de Venezuela no está permitido. No está permitido, exacto. Es un caso casi universal. Ajá. Aquí dice Javier José Lozada, Chávez logró lo que los adecos y los copellanos no pudieron, destruir al país. Opina este oyente, este televidente. Que Chávez ha sido un dirigente muy controvertido. Una personalidad como Chávez, que hace una revolución de la intensidad de la revolución bolivariana, no puede tener la unanimidad en su favor, es imposible, aunque ganó todas las elecciones, digamos, menos un referéndum. Entonces, es normal que haya gente que considere que se debe criticar a Chávez, normal, pero estadísticamente y electoralmente hasta ahora han sido minoría. Aquí dice César Pinzón, uno de los errores de Chávez fue darle tanto poder a los militares, involucrarlos en la política. ¿Qué opinas de ese tema tú? Mira, Chávez era muy cuidadoso con eso. Yo recuerdo, en el libro, lo verás, él tenía una enorme admiración por Velasco Alvarado. Y hay que recordar que, por ejemplo, la Constitución de Chávez en realidad se parece al pequeño libro azul de Velasco Alvarado, que Velasco Alvarado le regaló a Chávez cuando era cadete. Él fue en 1974, él fue a Ayacucho, en Perú, para el 150 aniversario de la victoria de Ayacucho. Allí conoció a Velasco Alvarado, que estaba llevando a cabo una revolución en Perú. Eso era un militar progresista, un militar de izquierda. Entonces, Chávez estudió mucho la revolución, el pequeño libro azul y la revolución de Velasco Alvarado. Y él dice en el libro, Vladimir, tú lo podrás verificar, dice en el libro, Velasco Alvarado en realidad hizo una gran revolución muy importante, reforma agraria, el reconocimiento de las culturas indígenas, el reconocimiento de la lengua quechua como lengua oficial, etcétera, ¿verdad? Una economía transformada, etcétera, nacional, nacionalización de las grandes corporaciones internacionales, etcétera, pero cometió un error. Su gobierno estaba constituido exclusivamente de militares. Y él decía, los militares, si tienen todo el poder, abusan del poder. De ahí saca él, del análisis de Velasco Alvarado, saca él la tesis de que hay que hacer una revolución cívico-militar. Por eso él establece, él que podía haber hecho la revolución con los militares únicamente, porque es donde él había desarrollado su gran influencia y su gran organización. Él pasa a establecer relaciones con la causa R, con el MAS, con el MIR, etcétera, porque quiere, ¿verdad? No porque lo necesite, porque quiere, porque él estima que teóricamente es importante que la izquierda civil acompañe a la izquierda militar. Aquí hay otro comentario. Antonio Pinto, ¿usted asegura que la guerra mediática en Venezuela busca lo que el periódico El Mercurio buscó en Chile, un golpe? Ya lo hizo en el 2002. ¿Qué fue el 2002? Un golpe mediático, con la colaboración de la prensa y la colaboración de la televisión, que engañó al pueblo para llevar a cabo ese golpe de Estado. Y esa práctica se sigue aplicando hoy, en particular con la guerra económica. Jesús Hidalgo dice por aquí, señor Ramonet, ¿dónde estuvo el punto de inflexión para el cambio de opinión con respecto al socialismo del siglo XXI? El cambio de opinión, no entiendo la pregunta. Como si tú hubieras cambiado de opinión con respecto al socialismo del siglo XXI. No, yo nunca cambié de opinión. Yo considero que el socialismo del siglo XXI que el presidente definió es un socialismo precisamente en democracia, un socialismo humanista, y Chávez nunca derogó a ese principio. Y aquí se ha mantenido. El presidente Maduro está defendiendo la misma concepción de un socialismo en democracia, un socialismo en libertad, un socialismo en el que hay economía de mercado, en el que el Estado no controla toda la economía, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos elementos que Chávez introdujo, ¿verdad?, con respecto a lo que se habían llamado los socialismos de Estado, los socialismos totalitarios, etcétera, él introdujo una nueva etapa en el socialismo,
un error de política económica o una mala política económica puede acabar con un proceso político, con una revolución, con un gobierno. El vicepresidente García Linera, estuvimos juntos en un foro recientemente en Buenos Aires, muy importante, en el que intervino Chomsky, entre otros. García Linera decía en su discurso: los gobiernos progresistas actualmente en América Latina serán juzgados esencialmente por su éxito o no éxito económico. En tal sentido, ¿cómo jugarías tú al presidente Maduro o al gobierno del presidente Maduro? ¿Cómo? ¿Cómo jugaría al gobierno del presidente Maduro? Yo pienso, lo decíamos antes, que sí, el gobierno del presidente Maduro está en la línea de lo que es el chavismo. Pero está ¿y los llevando a cabo económicos, los problemas que tenemos, inflación, desabastecimiento, las colas que hay? El presidente Maduro ¿Eso es guerra económica o errores económicos? ¿Qué piensas tú que hay ahí? Yo pienso que él ha sido objeto de ataques como ningún otro presidente ha conocido, como Chávez no los conoció. Ha sido más atacado que Chávez. Ha sido más atacado que Chávez, porque lleva gobernando 2 años y unos meses, y en 2 años ha tenido unos ataques incesantes. El presidente Maduro no ha tenido tiempo para gobernar tranquilamente, constantemente las guarimbas, la guerra económica, la escasez creada por la acumulación, la prevaricación, etc. Entonces, no ha habido una posición en la que ha podido gobernar con serenidad, ¿no? ¿Ah? Y efectivamente hay dificultades. Yo creo que el presidente Maduro lo reconoce tranquilamente, pero se están combatiendo. Y se vencerán, yo pienso, con las medidas. El presidente Maduro tiene los argumentos para terminar con estas dificultades. Ignacio, vamos a ir más tiempo contigo y vamos a ir hasta las 2:30 hoy. Me acaban de decir por acá, Stalin nos va a acompañar hasta las 2:30. Así que vamos a tener chance de hacer otra parte del programa. Gracias, Vladimir. Y te dejo una pregunta para que, bueno, la conversemos sobre el tema al regreso. España, vamos a hablar de España un poco, de Podemos. Podemos es el chavismo español. Vamos a la pausa. Ya venimos con Ignacio Ramonet.